Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Espero que la próxima hora sea interesante, que sea una conversación dentro de lo posible. Entonces, si tienen preguntas, dudas, comentarios, siéntense libres de levantar la mano y comentar. Pues la idea es que este espacio sea inspirador y sea útil al final. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de las diferentes maneras que hoy en día se puede usar inteligencia artificial para el deporte, para la federación. Vamos a hablar un poco del impacto que la tecnología está teniendo en general, de los diferentes tipos de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? Porque se habla mucho de eso, pero también hay confusión a veces sobre qué es inteligencia artificial. Y vamos a hablar de la forma y las maneras que eso puede tener un impacto positivo para ustedes, para sus socios, para el deporte en general. Eso efectivamente soy yo. Soy socio de una consultora que se llama Gleix, una consultora específica sobre inteligencia artificial. También tengo una serie de contenidos que se llama Ya con Canas, que busca explicar, acompañar, ayudar a entender inteligencia artificial para profesionales, particularmente de 40 años por arriba, que a veces tienen más miedos o más resistencia a aprender a usar la tecnología. He trabajado muchos años en Google, soy italiano, llevo 10 años en Colombia, aprendí español en Argentina y por eso hablo un tono medio argentino. Y he trabajado pues, en diferentes países con diferentes organizaciones. Entonces, empecemos un poco con qué está pasando en el deporte, en el golf, relacionado con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo posible la inteligencia artificial hoy en día en un deporte como el golf? Pues hace poco en el CES, que es la principal feria tecnológica de Estados Unidos, se hace en enero, una compañía presentó, que se llama G-Grip, presentó el primer palo inteligente que básicamente con inteligencia artificial permite dar retroalimentación en tiempo real al jugador como si fuese un entrenador. Todo eso a través de tecnología, todo eso a través de detección, sensores que detectan el movimiento, tanto de las manos como del palo, y que permite al jugador básicamente recibir consejos para ir mejorando su juego. Hay sistemas que no a través del palo, sino simplemente a través de análisis de los movimientos de los jugadores, permiten, una vez más, dar retroalimentación y dar consejos de juego a los jugadores. Hay sistemas que permiten diseñar palos de la forma más óptima gracias al uso de inteligencia artificial. Y también hay sensores que analizan básicamente todo lo que pasa en el juego de un jugador, en la forma de jugar, en la postura, en el uso de las manos, en la mirada. Y sobre eso, analizando todo en real time, pasan datos, una vez más, para apoyar al jugador en su juego. Hay una estadística que muestra cómo se estima un crecimiento de 300% en la adopción de tecnología de análisis de swing basadas en inteligencia artificial en los últimos 3 años. Entonces, eso ya es una realidad, es algo que ya está pasando. Después, puede que en algunos países, ciudades, regiones, eso sea un poco más acelerado o a veces un poco más rezagado, pero es algo que está pasando y que va a llegar. El análisis de swing, el análisis del jugador, pero también el análisis de otros factores
hay inteligencia artificial aplicada a la gestión de los campos, por ejemplo. Entonces, monitoreo de campos con drones para monitorar la calidad del césped, para mejorar las condiciones del campo. Todo eso tiene aplicado Machine Learning y tiene aplicado inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que se usa para el manejo de los resorts de lujo que incorporan canchas de golf, que manejan básicamente todo el relacionamiento con el cliente. Y después hay modelos predictivos como el de DataGolf que permiten también estimar, proyectar el rendimiento de jugadores en torneos. Hay simuladores, en fin. El punto es, ya está pasando de todo a nivel tecnológico en un deporte como el golf. Si se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado de tecnología y de inteligencia artificial, pero de un cierto tipo de inteligencia artificial que es la que se define inteligencia artificial predictiva. ¿Qué es la inteligencia artificial? Llamémosla tradicional, la que existe desde hace muchos años, que es la tecnología que permite analizar datos, detectar patrones en los datos y a través de los patrones que identifica, predecir comportamientos futuros. Esa tecnología es la que permite analizar, por ejemplo, el movimiento de un swing para poder después ayudar al jugador a mejorarlo. Es la tecnología que permite analizar la calidad de un césped para poder después predecir de qué manera es mejor hacer la manutención. Es la misma tecnología que mirando a otros campos, otras empresas, usa Netflix. Cuando Netflix le recomienda una película, está usando inteligencia artificial predictiva porque analiza sus gustos y sus intereses, bien analizando las películas que ya vieron en el pasado, y con eso puede predecir cuáles son las películas que les gustarán a futuro. Lo mismo hace YouTube cuando le muestra un video y le dice, ¿por qué vieron este video? Probablemente te va a gustar este otro. Lo mismo hace Amazon o Mercado Libre cuando te dice, ¿por qué me compraste esta cosa? Yo creo que te va a gustar esta otra. Toda esa es inteligencia artificial. Toda esa es inteligencia artificial que existe ya hace muchos años, porque estos algoritmos de Netflix, Amazon, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, existen hace muchos años. Maps, Google Maps usa inteligencia artificial predictiva, analiza el tráfico del pasado, los datos acumulados de tráfico y de movimientos, pues, de los vehículos, de las personas, y con eso puede predecir cuáles son los mejores horarios o cuáles son las mejores rutas para moverse. Lo mismo hace Waze. Es simplemente para decirle, esa es una tecnología, la inteligencia artificial predictiva, que muchos consideran inteligencia artificial tradicional, es un tipo de inteligencia artificial que existe hace muchos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que cuando ustedes piensan en inteligencia artificial, probablemente piensan en ChatGPT, piensan en Gemini, piensan en esas otras herramientas. Entonces, ¿por qué ambas se llaman inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tienen en común ChatGPT y el algoritmo de Netflix que te recomienda películas? Son los datos y es la capacidad de la inteligencia artificial de analizar los datos para predecir comportamientos. La inteligencia artificial generativa, ChatGPT, hace básicamente lo mismo. Lo que hace es estudia, analiza bases de datos enormes, que son los
modelos grandes de lenguaje, los LLMs, que son el corazón mismo de ChatGPT, de Gemini, etcétera, son los datos, ¿no?, que los alimentan. Analizan, estudian esos datos y con eso, cuando ustedes les dan una instrucción, el prompt en el chat, pueden predecir cuáles son las palabras que deberían seguir gracias a la pregunta que ustedes le hicieron o gracias a lo que escribieron en el chat. Conceptualmente es el mismo funcionamiento. Son dos casos de uso, digamos, diferentes. Eso es importante porque gracias a la inteligencia artificial generativa, o sea, ChatGPT, Gemini y demás, ya es posible hablar de inteligencia artificial también como una tecnología que puede ayudar también a la misma federación a mejorar sus procesos internos. Y puede ayudar a cada uno de nosotros mejorar sus procesos. O sea, mientras que para desarrollar el algoritmo de Netflix que te recomienda películas necesitas ser un crack en científico de datos con un PhD probablemente, un doctorado, para manejar y mejorar un proceso interno de gestión de un report, para automatizar la creación de un dashboard o de un report internamente, no necesitas un doctorado, no necesitas ser un ingeniero hoy en día. Necesitas simplemente poder aprender a usar de una manera básica estas herramientas como ChatGPT. Entonces, de repente, desde ya hace 2-3 años, se abre un mundo de oportunidades, de cosas que ya se pueden hacer y que pueden efectivamente mejorar la forma de trabajar de ustedes como empleados y de la federación como una entidad. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve una herramienta que habilita transformación, que habilita cambio. Eso es importante aclararlo porque muchos, quizás también de ustedes, piensan en la inteligencia artificial como una amenaza. Mucha gente se queda pensando, ¿será que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? ¿Será que mis conocimientos ya se están quedando obsoletos? ¿Será que todo lo que yo he aprendido a hacer hasta el momento no me va a servir porque ya está la inteligencia artificial que lo va a hacer? Y esos son medios reales que muchas veces hacen que en las empresas la adopción de inteligencia artificial, que podría traer muchos beneficios, termina siendo mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la gente culturalmente se resiste a empezar a usar herramientas de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, eso ya un poquito lo hablamos. Ya hay un 75% de organizaciones deportivas de diferentes deportes a nivel internacional que planea o que ya está implementando inteligencia artificial en sus procesos y en sus sistemas. Esto no es una moda, es una forma más inteligente, más eficiente de manejar una compañía. Entonces, esa es la razón misma por la cual tarde o temprano todas las organizaciones van a empezar a implementar inteligencia artificial. Y entonces, para ustedes y para nosotros es importante, en vez de sentir lo que quizás pueden sentir de dudas, miedo, etc., lanzarse a aprender a usar esas herramientas, lanzarse y empezar a pensar qué es lo que yo puedo hacer con esa herramienta, cómo esa herramienta me puede ayudar ya hoy, a ser más eficiente o hacer de manera mejor mi trabajo respecto a lo que solía hacer anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que generalmente la gente tiene? A mí me está pasando de dar muchas charlas, hacer muchos talleres, ¿no?, sobre inteligencia artificial. Entonces hablo con muchas personas y conozco, digamos, cuáles son esas preocupaciones porque me lo han comentado, lo he hablado varias veces. Lo primero, ya se lo dije, la inteligencia artificial va a reemplazar mi trabajo. Esa es la primera preocupación, el medio más grande que la gente tiene.
referente a la inteligencia artificial. Yo no lo veo así y no creo que sea así. Yo creo que al revés, la inteligencia artificial es un habilitador que potencia el trabajo de ustedes. Todos ustedes son personas que tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen capacidad de juicio, pensamiento crítico. Eso es lo que realmente importa. Lo que va a hacer la inteligencia artificial va a automatizar algunas de las partes de sus trabajos. Entonces, sí, en algún sentido, algunas partes de sus trabajos estarán impactados. Pero hay partes de sus trabajos que la inteligencia artificial no puede sustituirse. Su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de evaluar el mismo trabajo de la inteligencia artificial, de evaluar cuando la inteligencia artificial está diciendo una cosa que no es verdad, porque tampoco es que siempre tiene razón. Cuando tú le preguntas a ChatGPT algo y ChatGPT se inventa un dato, porque a veces pasa, se necesita un humano que sepa evaluar que eso está pasando y que está mal lo que está haciendo ChatGPT. Eso no cambia. Lo que sí hay que evitar hacer es usar mal la inteligencia artificial y entonces hacer copy-paste de lo que te dice ChatGPT. Eso es un pésimo uso de inteligencia artificial porque te expone a que te pase como le pasó a Deloitte en Australia hace 2 semanas, que ChatGPT te dijo mentiras y tú te fuiste con la mentira de ChatGPT sin controlar. Y después ahí tienes que salir a justificar diciendo, sí, perdón, es que yo ni miré lo que hizo ChatGPT. Eso es un mal uso. Un buen uso hoy en día de la tecnología es empezar a conversar con ChatGPT para hacer algún tipo de tarea, para que ChatGPT me ayude, por ejemplo, a automatizar un reporte y que me diga cómo lo puedo hacer de manera mejor, más rápida, más eficiente, etc. Y que después yo revise el trabajo que hizo ChatGPT y le diga, eso no me gusta, eso hazlo de esta otra manera, ojo que ahí te estás equivocando. Eso es un buen uso de la tecnología, porque ahí sí amplifica y potencia realmente lo que ustedes ya saben hacer. Entonces, la IA no nos va a reemplazar, puede que algunos empleos serán impactados, seguramente. Eso ha pasado en cualquier revolución, en cualquier innovación. Cuando salieron los celulares, los smartphones, hay trabajos que sí se acabaron porque nacieron los smartphones. Hay otros que cambiaron radicalmente, pero también hay muchos más que se crearon. Hay infinitamente más trabajos que se crearon respecto a los que existían antes. Entonces va a haber muchas oportunidades. Lo que sí es importante recordar es esa idea del pensamiento crítico, esa idea de la experiencia, de pensar que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino más bien una tecnología que potencia y habilita su conocimiento. Segundo, pensar que es demasiado complejo y técnico para ustedes. Eso no es así. Sí, la inteligencia artificial es muy técnica, es algo muy complejo cuando tú quieres entender cómo hace ChatGPT para contestarles de la forma que hace en un segundo. Si ustedes quieren entender eso y poderlo replicar, pues eso sí es extremadamente complejo. Pero eso nadie necesita hacer eso. Casi nadie necesita hacer eso, salvo que uno sea de verdad un científico de datos que necesita crear un sistema parecido. Nadie de nosotros necesita saber cómo funciona en detalle el motor de un carro para poder manejar. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que se necesita es, una vez más, tener el tiempo y la constancia en el tiempo de sentarse frente a Gemini y aprender a usarlo. Es todos los días ponerse el objetivo de dedicar 20 minutos a aprender una cosa nueva con inteligencia artificial. Eso es lo único que necesitan hacer. Es el único compromiso que necesitan hacer. Y es la única complejidad que necesitan manejar. Ya con eso yo les aseguro, si hacen eso por 20 días, 20 minutos al día, 20 días, en 20 días van a tener una imagen y una claridad mucho mayor de lo que se necesita hacer y de lo que se puede hacer y también de lo que hace mal la inteligencia artificial.
Después, pensar que los datos no están listos, eso quizás ya es un poquito más avanzado. Los datos son el corazón de la inteligencia artificial. Entonces, es cierto que si ustedes quieren desarrollar algún sistema o algún dashboard particular con inteligencia artificial, es importante que la data esté lista. Pero hay un principio relativo a la innovación que es mejor lanzar rápido cuando algo está imperfecto a esperar de tener algo perfecto para poder lanzar. Es mucho mejor empezar hoy. Si ustedes quieren empezar a abrir un canal en YouTube y empezar a ser youtubers, empezar a hacer videos en YouTube, el primer video que harán será inmundo, probablemente. ¿Por qué? Porque no tienen las habilidades, porque no saben crear, porque por un montón de razones, porque es difícil, es un trabajo difícil. Yo intentaba hacerlo, no ser youtuber, pero intentaba empezar a compartir videos en YouTube y es una pesadilla porque requiere un montón de habilidades que yo no tengo, que necesito desarrollar y que para desarrollarlas no es difícil, pero toma mucho tiempo. Pero el punto es, lo más importante es empezar. Es empezar y empezar a practicar. Porque mientras practicas, vas aprendiendo. Y también aprendes de lo que no funciona cuando practicas. Entonces, sí está bien trabajar para tener los mejores datos posibles. No se vuelvan locos con esperar a tener todo perfecto. Lo más importante es empezar a testear soluciones, herramientas, ideas. ¿Sí? Después, pensar que puede costar demasiado. Eso depende de qué quieren hacer. Si ustedes quieren desarrollar un palo con inteligencia artificial que le va dando feedback a los jugadores en Colombia, sí, eso probablemente le va a costar millones de dólares. Si ustedes quieren crear un proceso automatizado para enviar correos a los socios de una determinada manera, eso no le va a costar casi nada. Le va a costar $100 de diferentes herramientas y no más. Entonces, ahí tampoco se dejen llevar por la idea que la inteligencia artificial es necesariamente algo caro o costoso. Se pueden hacer cosas muy chéveres con inteligencia artificial con muy poca plata, usando las herramientas, la versión Pro de las herramientas de todos los días como Gemini o ChatGPT, que cuestan $20 al final. O pensar, vamos a perder el toque humano. Eso es algo que últimamente se lee y se oye mucho. Gente que se queja porque, no sé, porque vio un video hecho con inteligencia artificial o porque leyó un post escrito con inteligencia artificial. Y es cierto, una vez más, si tú simplemente haces copy-paste de un post generado por inteligencia artificial, pues muy probablemente se va a notar que está escrito con inteligencia artificial, porque una vez que te acostumbras un poco a leer posts de inteligencia artificial, te das cuenta cuando está escrito por inteligencia artificial. Pero el trabajo, la forma correcta de hacerlo no es hacer copy-paste, es usar eso como base y después adaptarlo, ajustarlo con tu tono, con tu experiencia, con tus ideas. Ahí tú terminas siendo un profesional aumentado, digamos, por la inteligencia artificial. Entonces, una vez más, es más cuestión de cómo nosotros queremos usar la herramienta o hasta dónde queremos delegar el trabajo a la inteligencia artificial. Si queremos delegar todo el trabajo a la inteligencia artificial, sepan que se puede hacer, pero ustedes van a quedar mal. Si quieren hacer un trabajo en donde la inteligencia artificial hace determinadas cosas, pero después ustedes le ponen su toque personal, ahí muy probablemente va a salir algo muy bonito, muy chévere. Entonces, ¿cuáles son los principios de mentalidad que hay que tener para trabajar con inteligencia artificial? ¿Por qué les hablo de principios? Hay un report, varios reports del World Economic Forum, que es una organización pues, sin fin de lucro, que hace mucha investigación, ¿no?, sobre tendencias futuras, trata de entender un poco cómo está funcionando el mundo
dónde están las oportunidades, dónde están los problemas de las diferentes poblaciones. Sacaron un report del estado del trabajo en el 2024 y otro que habla del futuro del trabajo en 2030. Y se habla básicamente de las habilidades que será necesario tener en 2030 para ser exitoso frente a las que se necesitan hoy. Parece muy complejo, en realidad es sencillo. Lo que busca ese report es demostrar de qué forma todos nosotros, tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar para aprender a trabajar con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es algo que en los próximos 2-3 años se va a volver normal y se va a volver fundamental para cualquier persona. Entonces, para poder trabajar con inteligencia artificial se necesita desarrollar o fortalecer pensamiento crítico, liderazgo, empatía, adaptabilidad y después la capacidad de comunicar con la inteligencia artificial. Entonces, la capacidad de escribir un buen prompt se va a volver cada vez más importante. La capacidad de explicar bien a la inteligencia artificial qué queremos que haga se va a volver cada vez más importante. Para poder desarrollar esas habilidades es importante tener una mentalidad quizás actualizada. ¿Qué quiere decir? Hay que entrar en el orden de ideas que hay que ser constantemente curioso frente a los avances de la tecnología, frente a las nuevas herramientas que van saliendo. Hay que mantener una mentalidad abierta, aceptar que el mundo está cambiando, que la forma que hemos hecho las cosas hasta el día de hoy probablemente se está quedando un poco obsoleto y que entonces es importante actualizar esa forma de hacer las cosas. Esa es curiosidad, es humildad, es adaptabilidad, pero es importante tenerlas. ¿Por qué? Porque ya tenemos, y todo el mundo tiene a su alcance, una tecnología que te permite hacer las cosas de una forma radicalmente diferente y más eficiente de lo que solía pasar antes. Entonces está en cada uno de nosotros tener esa apertura mental y esa curiosidad para aprender a usar esa tecnología. Eso significa también ser valientes en el sentido de saber y entender que no tenemos todas las respuestas. Cuando tú empiezas a usar ChatGPT, las primeras veces probablemente no sabes literalmente qué es lo que estás haciendo, no sabes qué es lo que le puedes pedir, ni siquiera a la inteligencia artificial. Eso es una de las primeras dificultades, ¿no?, en el uso de esas herramientas, que tú te sientas y empiezas a usar como Google. Entonces empiezas a hacer preguntas, buscando, porque estamos acostumbrados a trabajar así. Estamos acostumbrados a 20 años de Internet que funciona a través de Google. Pero en realidad tú puedes hacer muchas más cosas hoy en día con Gemini, con ChatGPT o Claude o la herramienta que quieran. Pueden hacer una investigación en minutos, una investigación que antes le hubiera tardado probablemente días en hacer. Hoy en día la pueden hacer en minutos. Pueden crear una presentación. Esta presentación está creada con inteligencia artificial. El contenido lleva tiempo porque lo tienes que ajustar, etcétera, pero el formato lo crea en 3 minutos esta herramienta. Incluso las fotos. Entonces, yo acepto que al principio no sé usar estas cosas, pero ya estoy con una actitud frente a todas esas novedades de decir, bueno, a ver qué más está saliendo, qué más tengo que aprender, cómo más lo puedo incorporar para hacer de manera más eficiente algo que antes hacía de manera diferente. Y también la idea, bueno, de la experimentación sobre la perfección ya se lo comenté, eso es muy importante, porque eso lo pueden aplicar ustedes en su día a día. Cada uno de ustedes va a tener más oportunidades de implementar procesos o tratar de eficientizar algo de la forma que trabajan con inteligencia artificial.
sea en revisar correos, redactar correos, resumir reportes, preparar presentaciones, tomar notas de reunión. Hay un montón de casos sencillos, simples, en donde pueden ya hoy implementar inteligencia artificial. Y en la medida que van aprendiendo y avanzando en el uso de la herramienta, se le van a ocurrir ideas de procesos que podrían tratar de automatizar. ¿Qué quiere decir automatizar un proceso? Quiere decir, por ejemplo, tengo una reunión virtual en Meet o en Teams. Habilito una herramienta que tome notas automáticamente, que hoy en día hay miles, que al final de la reunión me crea automáticamente un resumen de la reunión con los siguientes pasos, y creo una automatización que permite tomar ese resumen, mandarlo, por ejemplo, a mi correo, y desde mi correo yo lo puedo enviar directamente al cliente, a la otra persona que tuvo la reunión conmigo. Todo eso, por ejemplo, se puede hacer automáticamente. Y cualquiera de ustedes podría el día de mañana aprender a hacerlo. Van a tardar 15 minutos en aprender a hacerlo. 1 hora si se quieren tomar un café mientras tanto. Pero lo van a hacer. ¿Qué pasa? Que sí, seguramente la primera vez que traten de implementarlo, algo fallará. Que seguramente las primeras veces que se exponen a esas cosas no entenderán nada de lo que les está diciendo la herramienta que tienen que hacer. Traten igual hacerlo. Eso es experimentar. No esperen a haber entendido todo, a tener clarísimo cómo funciona cada tipo de herramienta antes de poder hacer una implementación, una experimentación, porque si no, no van a empezar nunca. No van a hacer nunca. La única forma de hacerlo es superar esos primeros momentos incómodos de sentir que no sé nada, no entiendo nada, cómo se hace. En la medida que se exponen a esos momentos van aprendiendo y van a poder hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tipo de organización quieren ser ustedes dentro de 3 años? Dentro de los próximos 2-3 años. Natalia hablaba justamente de un proceso de transformación que ya está empezando en la federación. ¿Cuál es la forma y cuáles son los principios que hay que seguir para transformar la federación? Hay que superar esos miedos y actualizar, adoptar una mentalidad expansiva, una mentalidad de decir, de pasar del miedo y de pensar, no entiendo, no sé, por ende lo dejo lejos, no me voy a meter en eso de inteligencia artificial hasta que haya entendido, hasta que haya pasado algo, a decir, me voy a poner en la tarea de entender cómo funciona, me voy a poner en la tarea de aprender yo a usarla, a ver cómo yo le saco provecho. Ese es el clic que hay que hacer y que le va a empezar a generar cosas muy chéveres. Vamos a hablar, bueno, de datos, pero miremos un poco a de qué forma, perdón, acá hay un box que no tiene nada que ver, eso. Vamos a ver de qué forma, algunas maneras en las que la inteligencia artificial puede generar valor en un caso como el de ustedes, en casos como los de la federación. En la gestión de afiliados, con inteligencia artificial se puede hacer, por ejemplo, predicción automática de renovaciones, segmentación automática de los socios, alertas proactivas de inactividad, si un socio hace mucho no se conecta o no hace algo. Recomendaciones personalizadas. Todo esto se puede automatizar. Hoy en día me imagino que ustedes tienen que revisar todo manualmente, hacer todo manualmente. Bueno, la misma persona que hoy en día hace todo manualmente podría ponerse en la tarea de aprenderlo a automatizar y simplemente cambiar la forma de trabajo. No pensar que si lo automatiza entonces después no se va a necesitar más esa persona.
pensar que sí se va a automatizar, pero de todas maneras se va a necesitar una persona que después revise lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Ese es el cambio que hay que hacer. Comunicaciones. Sin inteligencia artificial probablemente se mandan correos masivos genéricos, respuestas manuales. Con inteligencia artificial se pueden mandar mensajes personalizados, se puede crear chatbots que contesten a los socios. Se puede hacer una optimización continua básicamente de la comunicación. Y lo mismo con los torneos y los eventos. Se puede hacer una optimización de los calendarios para pues, cuadrar las fechas de la mejor manera, sin hacerlo manualmente. Se pueden hacer análisis de preferencia por región, se pueden hacer análisis de predicción de asistencia. Hay un montón de cosas que se pueden automatizar y se pueden hacer con más ciencia detrás, pero sin necesitar ser ingenieros. Simplemente usando las herramientas que cualquiera de ustedes y de nosotros tienen en sus manos. Entonces, digamos, los principios de la visión ya quedaron claros. Más método, más datos y más impacto. ¿Qué quiere decir? Pues, más método significa construir una cultura de planeación, de orden y seguimiento sistemático. Significa automatizar procesos, como estaba diciendo ahora, los ejemplos que les acabo de hacer. Flujos de trabajos estructurados. Automatización de reportes. Quizás hoy en día en sus áreas necesitan una vez por semana generar un report y lo hacen de una forma muy manual que les lleva horas en hacer. Hoy en día muy probablemente esa cosa la pueden automatizar para que ustedes lo único que tengan que hacer es revisar lo que hizo la inteligencia artificial para estar seguro que esté conforme y esté correcto. Pero ya no es necesario que ustedes gasten la misma cantidad de horas en esos reportes. Esas horas hoy se pueden reinvertir en alguna otra tarea que seguramente tiene mayor impacto, que hasta el momento no han podido hacer porque tenían que hacer esas partes de tareas manuales. Entonces aprovechen que la inteligencia artificial les permite automatizar una parte de esas tareas para que ustedes mismos se enfoquen en cosas más interesantes, más estimulantes y más estratégicas al final. Entonces, por ejemplo, un torneo optimizado con inteligencia artificial. Organizar un torneo requiere coordinar múltiples variables, categorías, handicaps, niveles de juego, horarios. Esto es un trabajo intensivo y manual que hoy en día se puede en muchas partes automatizar. Se puede desarrollar un sistema que permita considerar todas las variables y con eso hacer la planificación del torneo, sin que ustedes lo tengan que hacer volviéndose locos, cruzando muchas variables al tiempo de manera manual. Todo eso se puede automatizar. ¿Qué quiere decir más datos? Más datos es al final, los datos son el corazón de la inteligencia artificial. Cualquiera de estas herramientas, empezando por ChatGPT y Gemini, sin datos no existirían. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los datos tienen que estar bien organizados para que la inteligencia artificial los pueda procesar de manera correcta. Si los datos son malos, los resultados de la inteligencia artificial van a ser malos. ¿Sí? Eso es sencillo. Hay un dicho en ciencia de datos que dice: basura entra, basura sale. Si los datos están incompletos, porque creamos una base de datos de los clientes, pero no tenemos la misma data de todos los clientes y no tenemos la data categorizada de la misma manera para todos los clientes, no podemos esperar que después la inteligencia artificial haga magia y me arregle toda la base de datos. Probablemente podrá arreglar un pedazo, pero parte de la base de datos seguirá estando rota.
hay que estandarizar primero los datos para que después la inteligencia artificial pueda encontrar patrones y pueda encontrar conexiones y hacer cosas que aumenten y potencien, ¿no? Es el trabajo de esa base de datos. Y eso se traduce, una vez que ustedes tienen los datos bien organizados, en poder hacer dashboard, por ejemplo, de inteligencia operacional. Imaginen poder ver en tiempo real cómo está funcionando cada aspecto de la federación. Un dashboard que le permita tener una panorámica sobre, por un lado, la participación de los socios, participación en los torneos, participación en los clubes, cuáles son las categorías más activas y los momentos de mayor o menor actividad. Otra parte del dashboard que me muestre análisis de ingresos. Entonces, las fuentes, la estacionalidad, las oportunidades de crecimiento, las áreas que requieren atención porque está faltando ingresos. Otra parte que haga una predicción de la demanda, de anticipar la demanda en campos de golf según datos históricos, o de clima, cómo va a estar el clima, y entonces si se está planificando un torneo, pero dentro de un mes hay otra herramienta que te dice que el clima no va a estar positivo, cómo esto puede impactar. Imaginen poder ver todo esto en un único dashboard, o en pocos dashboards. Pues eso se puede hacer, y no es tan complejo en realidad hacerlo hoy en día. Pero se necesita, primero esa mentalidad, y después trabajar para asegurarse que la data efectivamente esté bien organizada. Antes hablábamos de la posibilidad de crear un sistema de predicción de renovaciones. Eso es posible hacerlo. Quizás eso en futuro podrá requerir el trabajo con algún partner que les ayude a desarrollar esto, pero el punto es, eso se puede hacer. Entonces, ustedes pueden desarrollar un sistema que analice patrones históricos de comportamiento y que genera automáticamente una lista de afiliados, por ejemplo, en riesgo de renovación, ordenados por probabilidad de abandono. Eso no es tan complejo en realidad de hacer. Y es una cosa que en el momento que se crea, en el momento que se genera, pues puede dar un empuje significativo a la federación. Imagínense poder anticipar cuáles son los socios que puede que se caigan. Eso es literalmente proteger los ingresos y generar más ingresos a futuro. Y más ingresos significa un montón de cosas positivas para la federación. Y eso se puede controlar en esta sala, no se necesita una intervención de alguien de afuera para hacer que eso pase. Y el tercer pilar es más impacto. Más impacto significa ejecución con foco en resultados medibles y escalables. ¿Por qué hablo de resultados medibles y escalables? Porque es fundamental que cualquier proyecto, piloto que estén pensando implementar, una vez que empiezan a usar estas herramientas y que cogen confianza con la herramienta y que se le empiezan a ocurrir ideas, porque siempre pasa lo mismo, a medida que una persona aprende a usar esas herramientas, se le empiezan a ocurrir ideas de cómo aplicar esas tecnologías en sus trabajos. El criterio para definir cuáles ideas son mejores frente a otras es poder establecer una relación directa con alguna métrica de negocio. Es decir, lo que quiero hacer puede generar una mejora significativa o en ingresos, o en reducción de costos, o en reducción de horas de trabajo, o en, no sé, la métrica que se les ocurra, pero lo importante es que sea una métrica real, una métrica fuerte y que se pueda medir, porque es importante que ustedes puedan decir, voy a implementar un piloto para predecir la diserción, por ejemplo.
si lanzan un proyecto de ese estilo, necesitan también entonces después definir cuál es el objetivo. Queremos llegar a, no sé, recuperar un 20% de los socios que abandonan. Y eso se traduce en un incremento de ingresos de tanto. Entonces, ese incremento de ingresos de tanto es el objetivo principal. ¿Qué quiere decir medir? Quiere decir implementar esta cosa, este sistema, y empezar a monitorear efectivamente cuántos ingresos se van a empezar a generar. Y darse una meta de tiempo. Quiero generar un incremento de ingresos de 15% en 6 meses. Y si en 6 meses no se ha logrado generar ese incremento de ingresos, analizar. No pasa nada si no pasó de por sí. Puede pasar que no se alcance ese objetivo porque tal vez estaba mal seteado, porque tal vez era muy ambicioso, porque tal vez la implementación fue más lenta de lo esperado. Pero es fundamental hacer el trabajo de entender qué pasó para poder ajustar el objetivo. Entonces tal vez no era 15, tal vez debió ser 10. Bueno, pero entonces después a 10 tengo que llegar. Si no llego a 10 tampoco, pues probablemente estoy haciendo algo mal yo. Entonces necesito yo entender que estoy haciendo mal para poderlo mejorar. Eso es el tema de medición y de generar más impacto finalmente. Si yo no le pongo números, si no le pongo métricas duras y no pongo objetivos numéricos reales y digo simplemente yo quiero implementar esta cosa para mejorar ingresos, después vas a ver si tuvo un impacto, si no tuvo un impacto, si fue real, si el impacto existió de verdad. Y bueno, eso ya no es territorio mío, sé que pues, va a haber champions dentro de la federación y van a haber personas, digamos, grupos élites que van a estar entrenados y pensando en cómo generar ese mayor impacto, ¿no? Dentro de la federación. ¿De qué manera? Implementando estos principios y aprendiendo a usar estas herramientas que conversamos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que liderar el cambio, ser embajadores de la transformación, tienen que promover la productividad, adoptando y enseñando esas mejores prácticas. Tienen que ejecutar pilotos, experimentar, lanzarse, medir, ajustar, volver a experimentar. Eso es un ciclo continuo. Es un ciclo continuo. Y es la forma que trabajan las compañías tecnológicas realmente. Google, Meta, Amazon. Todos trabajan con esa idea de lanzar pequeños pilotos, ir testeando si funciona, si no funciona, medir, estudiar, analizar, experimentar, medir, experimentar. Eso es lo que va a hacer este grupo. Y terminar inspirando con el ejemplo, porque en la medida que después esos pilotos empiecen a caminar y empiecen a pasar cosas, automáticamente todos van a estar más inspirados. Porque cuando ves que no se necesita ser un ingeniero de sistemas para poder desarrollar un dashboard, por ejemplo, con inteligencia artificial, esa cosa da mucha satisfacción también a nivel individual, porque dices, wow, entonces yo también puedo. Esa sensación de cambio y de empoderamiento que te da inteligencia artificial es maravillosa y está al alcance en realidad de cada uno de nosotros. Bueno, esos son más ideas de formas que se puede implementar o se puede usar la inteligencia artificial para optimizar torneos y logísticas, para hacer cálculo de resultados en tiempo real, detección de anomalías, publicación automática de resultados. Se puede automatizar la comunicación con chatbots, con correos personalizados, con recordatorios inteligentes de eventos, notificaciones automáticas de cambio. Se puede planificar dashboards y reportes, consolidando información de diferentes fuentes. Se puede optimizar los precios dinámicos según la demanda, hacer
proyecciones financieras según escenarios. Esos son todos casos, digamos, sencillos que se pueden implementar en esta sala y que van a generar mayor precisión en los números, reducción de tiempo y mayor disponibilidad de tiempo y de datos. No, perdón, aquí me devolví. Listo. Entonces, ya llegando a los mensajes finales. Los conceptos que quisiera y yo espero que se puedan llevar son esos 5. La inteligencia artificial habilita. No es una amenaza, es un habilitador. Cada uno de nosotros, de ustedes, puede decidir. Si lo quiere ver como una amenaza, lo va a seguir viendo como una amenaza. Pero verlo como una amenaza no va a generar nada positivo, nada bueno. Porque igualmente el mundo va a avanzar, igualmente la tecnología va a avanzar. Entonces, que a uno le guste o no, que uno se sienta asustado o no, eso va a seguir avanzando. Entonces, la forma de darle vuelta a eso es empoderándose y viéndolo como un habilitador. Como algo que sí me va a permitir hacer cosas chéveres. Sí me va a permitir a mí no solo mantener mi trabajo, sino expandirlo. Segundo, los datos son el activo más valioso. Ustedes ya cuentan con muchos datos y en la medida que vayan implementando tecnología van a tener cada vez más datos. Eso es el asset más valioso de todos. En la medida que tengan datos ordenados y estructurados, van a poder hacer muchas cosas interesantes con inteligencia artificial. La mentalidad es más importante que la tecnología de por sí, porque la tecnología es un commodity, es algo que está al alcance de todos y es abundante al final. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, pueden usar la herramienta que quieran y en el tiempo será cada vez más fácil usar esas herramientas. Lo escaso realmente va a seguir siendo el pensamiento crítico, el juicio ético y moral, la capacidad de tomar decisiones, la empatía, y esas son todas características humanas de ustedes y nuestras. Entonces, eso tiene que servir, ayudar a hacer ese switch de mentalidad para, como les decía antes, empezar a ver la inteligencia artificial como un habilitador y no tanto como una amenaza. Pero también para empezar a pensar que sí es importante que cada uno de nosotros cambie, actualice, aprenda a hacer más cosas de una forma diferente. Cuarto, empezar es más importante que la perfección. Eso se lo digo y lo repito y lo he repetido varias veces porque he visto muchas veces gente muy inteligente con muy buenas ideas que no avanza, que se para en las buenas ideas. Y una buena idea sin ejecución no es nada. Una buena idea, tú puedes ser un genio y tener las mejores ideas del mundo, si no las ejecutas, no hiciste nada. Y no generaste ningún impacto para nadie y no te ayudaste nada a ti. Es mucho mejor tener una idea más o menos, pero empezando hoy. Porque si empiezas hoy, de a poquito la vas afinando y de a poquito vas aprendiendo y de a poquito vas ajustando. Eso es la forma que tienen que trabajar también esas innovaciones con inteligencia artificial. Quieren experimentar un proceso nuevo, hacer una cosa nueva, un report nuevo hecho con inteligencia artificial. Háganlo. Seguramente el primero saldrá feo, seguramente el primero saldrá mal hecho, el tercero también. Al 10º probablemente van a empezar a tener un buen producto. Quizás una cosa que le va a ayudar también al compañero de al lado, al área de al lado. Esa es la forma de hacerlo. Y pensar que no solo Colombia, sino también la federación está en un momento perfecto. Todo el mundo está en la misma. Eso es también lo bonito que está pasando al final. Que estemos en Colombia, que esté en Tailandia o en Estados Unidos, todo el mundo está pasando lo mismo. Todas las compañías están viviendo la misma transformación, las mismas dudas, el mismo entusiasmo, mismos miedos. Entonces, el terreno para poder hacer cosas, para poder
sacar ventaja también como federación, como institución y crecer es muy grande. Pero hay una ventana de tiempo. Una ventana de tiempo que son los próximos 2 o 3 años. Entonces hay que empezar ya, sin esperar que esté perfecto. Empecemos ya. La transformación finalmente es un deporte de equipo. Esas son solo ideas realmente, pero traten de pensar en esa mentalidad actualizada, aumentada. Piensen que la innovación finalmente es un ejercicio de grupo. O sea, si a mi compañero de al lado se le ocurre una buena idea y empieza a implementar algo, y yo, pues lo habla conmigo, y yo empiezo a ayudarlo para poder mejorar esa cosa, y a mí se me ocurre una idea que termina retroalimentando la idea que tuvo mi compañero, esa es innovación. Y pasa mucho más rápido si yo tengo esa conversación con los demás, que si yo trato de hacerlo yo solito. El momento para empezar a poner en marcha todas estas consideraciones y todas esas herramientas no es mañana, no es la próxima semana, puede ser ya mismo si quieren. Es parte de ese cambio de mentalidad para empezar a ver la tecnología de verdad como una habilitadora y como un amplificador finalmente de lo que todos ustedes ya hoy en día saben hacer. Las herramientas principales son las, digamos, llamémoslas generalistas, son ChatGPT y Gemini, que son las más completas. Ambas tienen una versión gratuita y una versión paga, 2 versiones pagas en realidad. La versión gratuita la pueden usar. Mi recomendación sería háganlo si quieren al principio, pero una vez que empiezan después a usar, digamos, en el día a día inteligencia artificial, escojan una, por lo menos, y pasen a la versión Pro. No sé si van a tener un convenio corporativo para tener Workspace con Gemini o lo que fuera, eso lo pueden estudiar. El punto es los resultados que produce la versión paga de cualquiera de esas dos, de Gemini o ChatGPT, son mejores de los resultados de la versión gratuita. Y además, la versión gratuita tiene 2 limitaciones. La primera es que no protege la privacidad de la conversación que ustedes tienen. Entonces, si ustedes usan la versión gratuita de ChatGPT, de entrada ChatGPT te dice: yo voy a usar tu conversación con ChatGPT, tus conversaciones, las diferentes ventanas, para entrenar el modelo de ChatGPT. Si tú pagas los $20 de la versión Pro, eso por default es privado, entonces no van a usar esa data. Y lo otro es que los modelos más avanzados de ChatGPT y Gemini, no, ahí tienes que pagarlos. Los que están en la versión gratuita son ya modelos que hoy en día quedaron un poco viejos frente a los últimos. Entonces mi recomendación es, al principio vayan con la versión gratuita si quieren, para ir aprendiendo, teniendo cuidado con la información que comparten con la herramienta, porque recuerden que en la versión gratuita no existe básicamente información privada. Volvemos un poco a la pregunta anterior. Si usan la versión gratuita, probablemente están exponiendo también la información privada de sus clientes. Si usan una versión paga o aún mejor, una versión corporativa de Gemini, por ejemplo, pueden, digamos, hacer la configuración para que se proteja la data de sus clientes, usuarios, socios, y aún así se pueda usar, digamos, la inteligencia artificial. Gemini, en particular Google, tiene una herramienta que se llama
una herramienta gratuita que se llama Notebook LM, que es maravillosa y que lo que hace es trabajar con inteligencia artificial, con la misma inteligencia artificial de Gemini, pero solamente sobre los datos que ustedes cargan en la herramienta. Entonces eso quiere decir que por default Notebook LM no tiene acceso y no va a compartir la data que está cargada con el resto. Claro. La limitación es que después a Notebook LM en particular no le pueden hacer preguntas iguales a como harían con ChatGPT, por ejemplo, porque Notebook LM no va a tener acceso a Internet. ¿Sí? Entonces Notebook LM solamente contesta sobre la base de documentos que ustedes le ponen. Pero yo creo, por ejemplo, para tareas administrativas o para tareas de manejo de relacionamiento con socios, etcétera, es una herramienta fabulosa porque te garantiza finalmente la seguridad de la data. Es cierto. Tú dices, entrenarla ya para que te conozca mejor. Históricamente, los modelos, los más comunes, ChatGPT, Gemini, Claude, han tenido una limitación que no tenían memoria. ¿Sí? Entonces tú básicamente cada ventana, cada conversación tenías que volver a empezar de cero. Hoy en día, la mejor de todas en ese sentido es ChatGPT, porque ChatGPT ya hoy tiene una memoria muy buena que hace que si tú con tan solo decirle, oye, recuérdate que estás hablando conmigo, automáticamente recupera toda la información de las conversaciones anteriores que tuvo contigo. Y entonces efectivamente se va a acordar que tú trabajas en tal, que haces esto, hiciste lo otro, le preguntaste lo demás. Y eventualmente también Gemini, Claude, las demás van a llegar al mismo nivel de ChatGPT. Hoy en día la memoria de Gemini, por ejemplo, no es tan buena como la que tiene ChatGPT. La tiene, pero no es tan buena. Es decir, a veces no se acuerda. Por más que tú le digas, él no se acuerda. Entonces tienes que volver a explicarle. Ahora, hay una cosa que pueden hacer para mejorar de todas maneras esa situación, y es que en la configuración de cualquiera de estas herramientas, de Claude, de ChatGPT, de Gemini, etc., en la configuración tienen un box donde pueden compartir con la herramienta informaciones sobre ustedes. Informaciones que quieren que la inteligencia artificial siempre tenga presente a la hora de hablar con ustedes. Esa es una forma de ya dar una dirección y controlar un poco mejor esa idea del entreno sobre la experiencia de uno mismo. Pero si necesitas mucho esa función y puedes escoger, la mejor herramienta en ese sentido es ChatGPT. Copilot, Copilot a nivel corporate hay muchas empresas que tienen acceso a Copilot porque tienen la licencia de Copilot con Office. Copilot en parte usa los modelos de OpenAI o también hace poco los de Anthropic, es decir, Claude. Entonces tú cuando entras a Copilot puedes escoger si quieres usar ChatGPT 5, GPT 4, Claude, Sonnet 4.5, 4.1. Pero después tiene unas modificaciones que hace Microsoft. A nivel Copilot es excelente para determinadas tareas. Si ustedes están buscando un asistente para, por ejemplo, modificar un documento Word o un PowerPoint, Copilot es perfecto. Si quieren redactar un correo y tener ayuda para redactar un correo, Copilot es perfecto. Si ustedes quieren hacer una investigación profunda sobre un tema que no conocen porque necesitan más información, con Copilot no lo pueden hacer. Y necesitan usar Ideal Perplexity, por ejemplo, o Gemini, o Claude, esas herramientas.
Entonces depende mucho de para qué se usa. Ahora, seguramente, eso es cierto, si ustedes ya tienen la licencia de Copilot y tienen una configuración, digamos, corporate, enterprise con Microsoft, muy posiblemente ya ahí tienen mayor seguridad sobre la privacidad y el control de la información. Entonces termina siendo un poco un trade-off. Quizás ganan en seguridad de manejo de la información y pierden un poco en potencia de la herramienta porque Copilot no es tan buena como los demás.